¿Cómo están? Hemos regresado ya a la segunda parte que tenemos con Daniel. No se olviden de suscribirse en la parte de abajo que estamos cerrando temporada de Juego de Humanos, en donde vamos a comenzar una temporada increíble, llena de muchos aprendizajes y no solamente locales, sino globales. Como hemos dicho en este podcast, muchas veces el éxito es un conjunto de fracasos y de cagarla constantemente todos los días y un constante prueba y error y ver qué sucede. Yendo un poco profundo, ¿qué sucedió en ese año? Y una historia de cómo te sentías luego de que ibas viendo que había atracciones y estabas en este Valle de la Muerte, donde hay días que dices, wow, soy lo mejor del planeta Tierra. Y días en los que, berchis, no sé, no está fluyendo esto. Acá? ¿Qué está pasando? Me ha pasado. Por favor, vamos a adentrarnos un poquito más adentro, si nos permites. Y a través de ser vulnerable, nos puedas compartir un poco más de las emociones, de los sentimientos que vivías y sentías, de esas caídas que fueron sucediendo en este tiempo en México, Dani. A ver, para mí México fue una montaña rusa de todo, de emociones, de éxitos, fracasos. Fue una montaña rusa en general. Hay una frase que para mí engloba un montón lo que es emprender cualquier cosa. No necesariamente un emprendimiento tecnológico o un emprendimiento hospitalario, lo que sea. Que fue una frase que me dijo Lucas después de que salíamos en una reunión que nos ha ido bien con un banco. Una frase que según él dijo Obama. Todavía no he comprobado que lo dijo Obama, pero me acuerdo que me dijo, cuando las cosas están yendo bien, no te la creas. Y cuando las cosas estén yendo mal, no te rindas. Y es una frase que se me quedó y hasta hoy la llevo. Y realmente México fue eso. O sea, fue momentos que nos iba bastante bien, momentos que nos iba bastante mal. La pasamos en general. México fue una etapa donde la pasamos bastante apretados. Porque estábamos en el proceso de levantar una ronda de financiamiento, en el proceso de empezar una prueba piloto con un cliente grande, nuestro primer cliente de hecho en México. Y yo creo que desde pequeños nos cuentan esta historia de que el emprendedor tiene que ser un superhumano. Y un poco lo que se comunica con todos estos casos de éxito de Silicon Valley perpetúa este mismo estereotipo. O sea, el emprendedor que su compañía es un unicornio y que levantó miles de millones y que es un genio y que hace todo por la empresa y que saca a la empresa adelante a pesar de lo que sea. Es esto que siempre nos cuentan y que si bien está bien que tengamos esta inspiración y estas ganas de ser un superhumano, para mí una de las cosas más importantes y que más aprendí en México es que primero tenemos que darnos cuenta que somos humanos, ¿ya? Y que tenemos esa parte humana que tenemos que cuidar. O sea, creo que en el mundo del emprendimiento uno se enfoca muchísimo en que funcione el negocio, en que funcione la idea, y en ese camino sacrifica un montón y muchas veces pone primero a su negocio que a uno mismo. Y no digo que no hay que hacer sacrificios, porque hay que hacerlos. O sea, al final del día la vida también es eso, es sacrificios, es poner el hombro, hacer esfuerzos, pero uno subvalora la importancia de uno mismo y de su salud mental. Y si uno no está bien, su empresa no va a estar bien. Creo que uno de los errores más grandes que nosotros cometimos en México, me acuerdo que cuando decidimos ya cerrar Capital Pro y yo volver a Ecuador, nos sentamos Lucas, en ese momento estaba Javier en México y yo, y nos sentamos a hacer una lista de las cosas que nos equivocamos, como para que nos sirva para el futuro. Qué duro y qué valioso, ¿no? La tengo por ahí apuntada, pero creo que esto no lo apuntamos en su momento, porque cuando uno está ahí, uno tiende a ver los errores, no diría que más superficiales, pero más evidentes, y esto es algo que tal vez es un poco más de fondo y que viene con el tiempo, que es la importancia de cuidar tu salud mental. O sea, si bien sí, o sea, tu empresa es importante y tú tienes que darlo todo,
tú primero tienes que darlo todo por ti y tú estar bien. Y no sacrificar tu salud a costa de la empresa. Dani, Totalmente. para dejar un récord, ¿cuántos años tenías cuando estabas con Capital Pro? Tenía 23. Sí, 23 años me parece que tenía. Y aguantando toda esa presión encima, ¿no? Sí. O sea, fue una experiencia súper linda, fue pesada, pero creo que también lo que lo hizo llevadero en su momento fue el apoyo de un montón de gente que tenía alrededor. O sea, desde mi socio Lucas, gente que conocí en el mundo del emprendimiento. O sea, tenía un gran amigo que era un poco mayor que yo. Bueno, era bastante mayor que yo. Por ahí, ojalá vea esto por aquí, Quetzal en algún momento. Él era gerente de otra empresa de tecnología y como escucharlo también a él y ver su perspectiva, todas esas cosas te ayudan a mantenerte un poco más calmado. Y creo que sí es importante, por ejemplo, también, o sea, para un emprendedor abrirse a tener conversaciones con otras personas y contar lo que estás sintiendo, no necesariamente guardártelo para dar esta imagen de que sabes todo y que tú puedes solucionar todo, porque hay gente que sabe más que tú y que te va a ayudar. Totalmente. Si cuando estamos bien, usualmente tenemos 200 pensamientos negativos al día. ¿Qué pensamientos se te venían a la cabeza? Si nos puedes compartir un poquito dentro y más allá del morbo de ti, lo que me interesa es que una parte de nuestra audiencia quizás sé que se van a sentir identificados. A ver, yo creo que un sentimiento que se da bastante cuando estás tratando de sacar adelante un proyecto y las cosas no están dándose o no se dan de inmediato, porque la mayoría, creo que esa es una de las cosas también que a mí me costó. O sea, nosotros somos de una generación que tiene todo al alcance de la mano. O sea, que tú quieres ver una noticia, la buscas en el teléfono, quieres hablar con alguien, lo marcas enseguida. Y como darte cuenta que las cosas toman tiempo, cuesta. Y eso fue... Y estresa y da ansiedad, ¿no? Sí, obvio. Y una de las cosas, o sea, como te digo, todo negocio, por más de que la rompas, toma su tiempo. Y van a haber momentos bajos, seas quien seas. Y algo que a mí siempre me venía a la cabeza y que cuesta, digamos, superarlo es un sentimiento de que no eres suficiente. De que si la empresa no le está yendo bien, es porque o no eres lo suficientemente pilas o no le estás metiendo el suficiente trabajo. Y eso te pone una carga y un peso y una culpabilidad que no es necesaria llevarla y que uno mismo se la pone. ¿Y no te pasó que medio te alejas de la sociedad? Como tú dices, te sientes mal, crees que no estás dando el todo, pero estás ahí metido un montón del tiempo y como que te vuelves medio un ermitaño que está ahí sacando esto para adelante. Y a mí me pasaba que hasta cuando me duchaba pensaba en esto. O cuando estaba con amigos y mis amigos ya estaban hartos de saber de mi empresa. A mí me pasaba un montón que me daba cargo de conciencia descansar. ¡Wow! ¡Qué loco! Que si me iba al cine o me iba a tomar un trago, estaba pensando en que debería estar trabajando porque todavía no teníamos un cliente o porque todavía habían cosas que hacer. O llegaba a mi casa y me acostaba y era este sentimiento de no, tengo que ponerme a leer algo y aprender algo más. Como un sentimiento de ansiedad. Sí, y eso realmente te drena. Todavía me cuesta, o sea, no te digo que ya es algo que se quedó en México, pero creo que por lo menos hoy lo identifico. Cuando estaba en México no sabía qué pasaba, o sea, fue la primera vez en mi vida que sentí ansiedad y no sabía qué era, o sea, pensé que estaba mal dormido, pensé que me había tomado mucho café y cuando ves que no se iba el sentimiento, como te empiezas a hacer un poco más de preguntas. Y si bien sí, o sea, tal vez es algo que hoy no te digo que no lo tenga, pero puedo identificarlo un poco mejor, ¿no? Súper. Y ahora pasamos a otro punto. Bueno, sí, antes de eso, ¿qué tal estuvo ese Negroni, María Alejandra? Yo vi que estabas así con la historia del Dani y solo plop, te lo echaste un poquito. Me encantó, pero mi favorito es el Dr. Sunfo, de la nueva carta de Diverso. Pueden ir a ese siguiente capítulo de Diverso, en donde vamos a hablar netamente de, después de todo esto, cómo nace la mejor carta de cócteles en el planeta Tierra, hoy en el 2022, en el Juego de Humanos. Y bueno,
Para cerrar esta parte, fue interesante cómo, así como detrás de esto hay tanto trabajo, en esa listita que tú escribiste, ahí está todo lo que aprendiste y nos compartías un poco. No sé si con eso vamos a cerrar esta parte de acá. Nos compartes qué errores escribiste, qué hiciste mal en esa lista. Chuta. 3 cosas. Chuta, qué ecuatoriano. A ver, es que no me acuerdo de toda la lista, pero me acuerdo que uno de los errores principales que tuve cuando recién llegué a Silicon Valley era esta mentalidad de no contar mi idea porque me la van a robar. De guardarte, digamos, en lo que estabas trabajando. Y realmente ya estando allá me di cuenta que no era así. O sea, que mientras a más personas le puedas contar la idea, más posibilidades tienes que alguien que te esté escuchando pueda ayudarte, pueda ser un inversionista. Nunca sabes. De hecho, me acuerdo que cuando ya estábamos unos meses en Silicon Valley, imprimimos un papelito en nuestro cubículo porque venía gente a hacer tours siempre a la aceleradora. Imprimimos un papelito que decía pregúntanos qué hacemos, para que la gente que pasaba pregunte qué hacíamos, y nunca sabías quién te iba a preguntar. Terminamos pichándole a medio planeta de esa manera. Eso como uno de los errores, así te diría como un poco más superficiales, pero como yo el que más quisiera dejar y como que más quisiera transmitir es el que les decía, o sea, de que se preocupen por ustedes mismos, o sea, por su salud mental, por ustedes estar bien, porque tu empresa nunca va a estar bien si tú no estás bien. Súper. Valiosa información acá. Qué bueno cerrar esta parte. Y bueno, después de una etapa interesante, hermosa y turbulenta, ¿y cómo comienza, no? Cómo cada paso te decía, Dani, por favor, te necesitamos en Ecuador, bro. Desde que le chocaste el carro, luego del apartamento, luego el terremoto, ¿sabes? A ver, solamente for the record, tuviste que pagar el hueco del camión. Sí, por supuesto, tuve que pagar el hueco del camión. O sea, llegué, parqué el camión, me acuerdo, y me dijeron, eso tiene un hueco. Y yo, Ay, miércoles. el tape no sirvió. Y bueno, creo que también es interesante dejarles ese mensaje que también hay que escuchar cuando ya la marea está yendo en contra y no sé qué tanto valga la pena ir en contra de la marea y darse la vuelta y buscar quizás otro mar, de ir a explorar otro espacio. ¿Cuándo decides hacer esto? Yo he visto varios amigos y familiares que a veces sienten esta historia que es que no todo aplica para todos. El mundo es de distintos colores y tienes este mensaje de tienes que ser fuerte mental, físicamente y seguir. Pero a veces del barco ya tienes que ver que estás yendo contra marea o se está hundiendo y que es hora de salir porque hay que sobrevivir. Sí. Solo es un barco. Sí, Tú o sea, eres más importante. yo creo que hay un punto en el que tú lo sientes. Si bien hay épocas duras en las que uno quiere tirar la toalla y sigue para adelante, yo creo que hay un punto en el que hay algo que termina de hacer clic que te dice por aquí no es. Porque épocas duras siempre hay. Y yo no digo que tiren la toalla porque no están saliendo bien las cosas. Pero cuando llega un punto en el que tú sientes que lo que estás haciendo no está alineado con, digamos, la persona que tú quieres ser o con tu visión de la vida, tal vez ese es el momento de decir esto no es para mí. De hecho, y regresando a lo que yo decía hace un momento, creo que también haber descuidado tanto mi salud mental y mi bienestar me drenó un montón. Y cuando llegamos a un punto en el que estábamos, digamos, complicados con levantar la ronda de inversión, complicados con la prueba piloto, que las cosas estaban, digamos, estábamos en un punto bajo. Si hubiese estado mejor, o sea, si hubiese estado más fuerte o más tranquilo, hubiese pivoteado, le hubiese dado la vuelta, pero estaba tan drenado, estaba tan cansado, llevaba 2 años, más de 2 años descuidándome a mí, que no tenía la fuerza para decir, empecemos de nuevo. Y por eso sí he hecho énfasis en esto de cuidarse uno mismo, porque a lo mejor si yo hubiese estado en otro estado, hubiese dicho, bueno, pivoteemos y hagamos otra cosa. Pero creo que ese era el momento y yo también sí sentí como, ya esto, yo no doy más. O sea, necesito un cambio. Y eso requiere valentía. Eso requiere mucha valentía. Así que bueno,
Vamos a regresar a este tercer espacio luego de estos cortes comerciales. Agarren su trago o su botana favorita y volvemos como en esta tercera parte para cerrar conociendo al humano detrás de Dani. Vuelve a su tierra ancestral y crea todo lo que está sucediendo hoy en día.